representan la opinión de la emisora. Como cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar. Nos encontramos en un mes en el que el pueblo organizado está incrementando la conflictividad ante un gobierno nacional que nos golpea una y otra vez. La respuesta de clase no se hace esperar y así se vienen sucediendo diversas movilizaciones convocadas por el PIT-CNT y varias de sus filiales, pero en columna en el conjunto del campo popular. Estas movilizaciones multitudinarias muestran y marcan el actual clima de conflicto y descontento hacia el avance neoliberal con el gobierno. A pasos acelerados desde la derrota electoral del sí en abril, viene cometiendo contra los intereses de clase trabajadora y del pueblo. Estas luchas populares, que desembocarán en un gran paro general parcial del 7 del mes próximo, coinciden también en el tiempo con la próxima rendición de cuentas, cuyo proyecto el Ejecutivo Nacional enviará al Parlamento por estos días para su consideración. Pero también ocurren en medio de nefastos intentos restauradores con el proyecto de ley para cambiar la ley de negociación colectiva, con la discusión sobre la eventual reforma de la seguridad social y con el desmantelamiento y privatización de nuestras empresas públicas. Sobre esto último, el Gobierno Nacional sorprendió con el decreto de privatización del servicio de Internet fijo, otorgando a los canales de televisión privados, mediante sus empresas de cable, la autorización para vender dicho servicio, cediéndole el usufructo de toda la infraestructura montada por el Estado a través de Antel, para que estas empresas privadas compitan con entes públicos, al tiempo que el propio Estado pagará a esos canales por emitir sus señales a través de la plataforma Vera TV. A esto sumemos el proyecto Neptuno, que busca privatizar la producción de agua potable y la situación de desabastecimiento a la que siguen sometidos y haciendo padecer a UTE, que sin dudas destacará en un deterioro en la calidad de los servicios. El ataque a las empresas públicas, el sostén de un Estado que busca traer igualdad de acceso y oportunidades a todas las ciudadanas y ciudadanos. Es evidente y cada vez más contundente por parte de este gobierno multicolor y en particular de su núcleo herrerista, que solo persiguen, favorecen los intereses de su clase y otorgan beneficios a sus empresas amigas. Poco a poco intentan consolidar el viejo anhelo liberal de un Estado mínimo y decadente al servicio de los pobres y servicios privados de excelencia para quienes puedan pagarlos. Es por esto que la lucha popular se hace cada vez más importante y necesaria, ya que nuestra única capacidad de resistencia está dada por la capacidad de respuesta organizada que como pueblo podamos ofrecer, y a esta decisiva construcción es que debemos estar abocados. Su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos. Muy buenos días, audiencia de Voces de Montevideo. Un martes más acá y estamos acá en el estudio con Daniel y con Majo,
¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás, Majo? Buen mediodía, Noé, buen mediodía, Majo, buen mediodía a toda la audiencia. Acá estamos en el programa número 60 de Voces de Montevideo, un número redondito, lindo, 60. Así que, bueno, antes que nada, si me perdonan, Sí. le voy a dar la Dejá hablar a introducción Majo, por favor. el saludo. Buenos ¿Cómo días, estás, Majo? buenos días, Daniel, buenos días, Noé, ¿cómo andan? Buenos días a todos los que se encuentran aquí en el estudio, no lo vamos a decir porque es sorpresa. Siempre, Bien. sorpresa. No, yo lo que quería era un par de saludos importantes. El primero es que hoy, 21 de junio, es el Día del Trabajador y la Trabajadora de Comercio y de Servicios, que además se conmemora este día en homenaje al aniversario, al natalicio de José Pepe de Lía, nada menos, digo que fue histórico fundador de Fuesis y dirigente de nuestra central, el más importante, yo creo, en la historia de nuestra central. Así que bueno, hoy justamente es esa conmemoración, el Día de los Trabajadores de Servicio y las Trabajadoras de Servicio y de Comercio y Servicios, que siguen reivindicando este día como un feriado pago no laborable, ¿verdad? Y en ese marco, por trabajo y salario, en defensa de negociación colectiva, contra el hambre y desigualdad, en defensa de seguridad social, este martes 21 a las 17:30 horas en el anfiteatro del PICNT, acá nomás cerquita de la radio, en Jackson 1283, van a hacer un acto con conferencia de prensa, espectáculo, y piden a quienes asistan que colaboren llevando alimentos no perecederos para apoyo de diversas ollas populares. Así que ese es el primer saludito que quería mandar. Ahí tenemos un primer saludito para el 21 y también está bueno decirlo rápido porque es 21 de junio, gran caravana por el Portland. 11 a.m., refinería de La Teja. Eso ya fue. O sea que ya fue, pero 13:30, acto central en Torre Ejecutiva. Bien. Por trabajo y soberanía, nuestra Portland construye FANCAP. Así que bueno, están invitados a arrimarse, los que estén escuchando. Ahí está. Y el otro gran saludo que me parece importante también es al pueblo colombiano, ¿verdad? Digo, después de el histórico Pero, resultado electoral de hace un par de días, de este domingo, ¿no? O sea, con el triunfo de Petro en la segunda vuelta. De Petro y de Francia. Sí, Petro exactamente. Está bueno destacar la figura Francia de la Márquez, vicepresidenta. que es la vicepresidenta, que es la primera Mujer mujer afrocolombiana que Afrodescendiente y que va a ocupar ese feminista. cargo, exactamente, afrodescendiente, feminista, ambientalista, una luchadora social desde siempre, una mujer de origen muy humilde, una mujer de 40 años que desde los 16 años es madre y empezó trabajando como minera, digo, ¿no? Sí, tiene una historia manual muy en las minas. interesante, Francia. Después fue trabajadora doméstica, ¿no? O sea, lo que acá llamamos con cama, digo, estuvo trabajando en eso. Y bueno, y hoy por hoy se ha convertido en una referente de la lucha social de las clases humildes justamente del pueblo colombiano, ¿no? Es abogada, Francia también. Sí. Logró Sí. estudiar y recibirse de abogada. Pero bueno, entonces... A mí me gustaría agregar sí. igual las palabras de ella en su asunción que dijo justamente los de las manos callosas, lo de las y los nadies. Claro, Los totalmente. nadies se acuerdan del poema justamente de Galeano, Sí, que dice sí, los sí. nadies. Me pareció como muy interesante en esa locución de ella ¿Y al quién asumir. mejor que ella, no? Para asumir esa ¿Quién mejor? representación Lo dice de desde los con humildes, ¿verdad? propiedad, ¿no? Desde su historia, sinceramente, ¿verdad? Es así. Así que bueno, Bueno, contento un por ese saludo, triunfo. entonces. Que yo debo confesar que en el programa anterior creo que fue que dije que estaba difícil porque los porcentajes de la Y primera sí. vuelta no eran muy alentadores y sin embargo el pueblo colombiano respondió de gran manera, logrando por primera vez un gobierno de izquierda en Colombia, ¿verdad? No se la van a hacer fácil igual. Sin duda. No, Para por nada. supuesto. Un saludo a todo el pueblo colombiano y también hay colombianos viviendo en Uruguay, Por supuesto. hay compañeros, así que saludos a algunos que nos pueden estar escuchando. Así que Bueno, mandamos un abrazo a todos los saludito. colombianos que nos Sí, escuchan. no muchos, pero conozco algunos que están en la vuelta y que está bueno que en parte a veces Que nos digan el nombre terminaron del nuestro colombiano país. que nos está escuchando. No, pero que terminan con la situación de Colombia compleja, ¿no? De los militantes sociales, muchos se tuvieron que ir del país Sí, y bueno, claro. Sí, sin duda. está bueno decir eso. De Sí. paso, decir que hablando de mensajitos que nos manden los colombianos, colombianas y el resto Vos de la descansá- audiencia ¿cómo al descansás? 091. No, de verdad lo digo. No me hagas hablar en idioma juvenil, por favor. 092, perdón, ya me mareé. 042 Por pelear. 092 41 1001. Y- Ese es el teléfono para mandar
esos mensajes de saludo a Noelia desde Colombia. Obvio. Y otra cosa importante, sigan nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Voces de Montevideo, Perfecto. nuestro Facebook. Estamos a full con las redes sociales, muy movidas, con mucha información, así que Gran bueno, trabajo, a seguir. gran trabajo de Gran Su con saber las de redes. Su, Sí. hay que mandarle un beso a Su. Un beso grande para Su, que está trabajando a full con eso, un gran trabajo excelente le Bueno, está haciendo. arrancamos con las noticias, ¿les Dale, parece? arranque. La Cámara de Diputados presentó sello postal en homenaje a Tabaré Vázquez. En el acto de ayer, lunes, estuvieron presentes autoridades del Correo Uruguayo, familiares de Tabaré Vázquez, así como representantes parlamentarios y políticos de todos los partidos. Se trató de una iniciativa de experiencia de la Cámara. El diputado Frente Amplista Alfredo Frati contó con la autorización del actual presidente, el Colorado Ope Pasquet. Y hay otra cosa que está bueno contar de esto, que estuvo en la foto de este timbre que se está promocionando, la niña que aparece, que le Ya están no es una entregando... niña, ya tiene sus por eso, 24 en la añitos. foto aparece una niña que le están entregando la primer ceibalita, Exacto. y bueno, ahora la adulta Exacto. estuvo presente en ese Lamentablemente acto. no recuerdo el nombre, pero sí. No, pero bueno, fue interesante es buena, ese suceso. hizo referencia justamente a lo que fue para ella y para todos los niños que recibieron la ceibalita en ese momento, lo que fue el cambio radical que implicó. Quien se ¿verdad? acuerde del nombre que lo mande por Sí, mensajito. ahora lo buscamos y después lo decimos. Pero sí, estuvo presente. La imagen está preciosa, es justamente la foto de la entrega de la primera De la ceibalita, sí, a esta ex niña, digamos, que ya dentro de un ratito vamos a decir el nombre. Yo llegué a agarrar la etapa del liceo, la ceibalita, así que... Qué Claro. chiquita que es, no. No sos mi tan chica amor. como decís, como parece No, ser. por eso lo digo. Ah, bien, bien. Bueno, seguimos con que sumario con separación del cargo para el fiscal Raúl Iglesias por el archivo de más de 200 causas de delitos sexuales. La medida tomada por el fiscal de corte incluye la retención del 50% de sus saberes. El fiscal Raúl Iglesias asumió la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de cuarto turno, que tenía, entre otros casos, la violación grupal de Cordón. La fiscal Silvia Lovesio, anterior titular, pasó a ocupar el de segundo turno. En su primera semana, Iglesias archivó unas 220 causas de delitos sexuales. Ante esto, Juan Gómez, fiscal de corte, pidió un informe al Departamento de Políticas Públicas que luego se trasladó a Jurídica. Con los resultados, Gómez ordenó el inicio de un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los saberes. Iglesias también fue enviado al Tribunal de Conducta Gremial por sus declaraciones públicas, donde cuestionó el accionar de colegas. La decisión fue votada por unanimidad por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. El fiscal había amenazado a periodistas a quienes invitó a pelear para luego disculparse diciendo "se me fue la moto". Bueno, Bueno, se le fue la mano. Qué frase un para muchacho algo tan macanudo, delicado, o sea, ¿no? un muchacho macanudo, archivó 220 causas en una Y semana. se le fue la moto. Sí, y después ahí va, me invitó a pelear a los periodistas, pero bueno, se le fue la moto, ¿qué Qué va a banal, hacer, no? qué O sea, banal. un barra brava el muchacho. Una cosa bárbara. Así se resuelven las cosas. Sí, sí, y bueno, y en ese cargo en que estaba, digo, la verdad que un tipo con estas características es medio como que inapropiado, yo diría. Así que bueno, seguimos. Aquí tengo, Dale. OPP pidió a Antel aportes extra de utilidades por 38 millones para 2022. Mirá. El director por el Frente Amplio, Daniel La Rosa, afirmó que con ese dinero se podía haber bajado la tarifa de Internet. No es menor esto. El pedido fue aprobado por la mayoría del directorio del ente, que incrementará las transferencias a rentas generales para 2022 en 38 millones a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Qué cosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hace unos años esta misma gente hablaba de tarifazos encubiertos, Sí. de que no se podía financiar, lo decía la ministra de Economía Arbeleche, no se podía financiar el déficit con las tarifas públicas, que era poco menos que inmoral? Bueno, ahora parece que lo hacen y no pasa nada. Y van está a financiar buenazo. a otras Sí, empresas, ahora privadas le piden 38 millones de dólares más a Antel, en vez de la promesa de campaña que hicieron, ¿no? Vamos a bajar las tarifas. Digo, pasaron 15 años pidiendo que el Frente bajara las tarifas, ahora no lo hacen y hacen lo que criticaban, ¿verdad? O sea, pasar a rentas generales parte de los excedentes de
de las empresas públicas, así que bueno, otra de las tantas contradicciones entre lo que dijeron en la campaña y lo que están haciendo efectivamente. Bueno, muy bien. Rapidito. Así organizamos la heroica huelga general. Domingo 26 de junio, 17 horas, Jean-Palier 1087. Apoyamos con un alimento no perecedero para merenderos y ollas populares de la zona. Organiza Brigada Eduardo Bleyer. Así que, bueno, eso es una invitación. Introduciendo el tema que viene hoy. Y si les parece, ya vamos redondeando, porque tenemos la Junta Departamental de Montevideo tiene el agrado de invitar a usted al acto de homenaje a la doctora De la Reta y al general doctor Arturo Baliñas por la incorporación de sus nombres en el nomenclátor montevideano, o sea que va a haber calles que van a llevar sus nombres. El acto, calles o plazas, no sé. El acto se realizará el viernes 24 de junio a las 13 horas en la escalinata de la Plaza Cagancha, esquina, la escalinata de la Plaza Cagancha, doctora Adela Reta y general doctor Baliñas, o sea, lo que se va a llamar con el nombre de estas dos personalidades es la escalinata ahí en la Plaza Cagancha, esquina Rondó. Así que bueno, ahí mismo a las 13 horas este viernes va a haber un acto homenajeándolos. Bueno, ahora sí, vamos a la estrella, al top de este programa. Adelante con la introducción. Bueno, bienvenido León D'Amico, una columna más que le hicimos un pequeño cambio a la denominación. Ahora se va a llamar Apuntes de Nuestra Historia. ¿Qué te parece, León, el cambiecito? Perfecto, bárbaro. Va más sí, a ver, el nombre de la columna... Decías que no se armaba un lío bárbaro también. En realidad el nombre de la columna que veníamos manejando era como un ciclo especial en la que estábamos hablando de la historia del Partido Comunista. Exacto. Ahora, como vamos a empezar a tratar temas que van más allá del propio partido, nos parecía que era pertinente cambiarle el nombre a la columna. Hacerlo más amplio, digamos. Sí, Apuntes de Nuestra Historia, que también incluye la historia de nuestro partido, pero es la historia nuestra, digo, en general, del Uruguay. Exactamente. Y, ¿por qué no del mundo? También. Somos internacionalistas. Totalmente. Está bien. Así que, bueno, adelante, León. Estábamos escuchando Ni Olvido ni Perdón de la banda uruguaya Radical de su disco Perfecto Infierno del año 2006. Y viene acá a cuento porque vamos a entrar en un ciclo que denominamos la resistencia popular a la última dictadura y vamos a ir viendo los próximos programas las diferentes formas de resistencia del pueblo uruguayo organizado a la última dictadura en Uruguay. ¿Y hoy toca? Y hoy toca la principal muestra de resistencia, que fue la primera, que fue la huelga general de los 15 días que estamos a punto de conmemorar. Estamos a días de conmemorar, como no cae justo la fecha, vamos a arrancar un poquito antes, pero bueno, vamos al tema. Como todos más o menos deben de conocer, la madrugada del 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disuelve el Parlamento y da un golpe de Estado. Luego de un largo proceso de deterioro democrático y frente a la agudización de la lucha de clases, el bloque de poder que necesitaba instaurar un nuevo
aplicar un nuevo programa económico, y para eso necesitaba sacarse de encima a la oposición política, que ya no tenía apoyo político Bordaberry en el Parlamento, y sobre todo sacarse la oposición social de encima para poder llevar adelante un programa de liberalización económica que no podían, en una situación democrática no lo podían llevar adelante como lo... Épocas de grandes movilizaciones, de gran efervescencia del pueblo. Exactamente. Si quieren conocer el contexto de cómo se llega al 27 de junio, los invitamos a escuchar las 2 primeras columnas que hicimos. Exacto. Cuando hablamos de la 20, que hicimos en la primera, sobre todo un recorrido de la agudización de la violencia política desde los 60 hasta el 72. Exactamente. Pero bueno, con eso dan el golpe, disuelven las cámaras, se instala un Consejo de Estado que sustituye los poderes constitucionales, y hay una frase que en la Asamblea General pronunció Enrique Rodríguez, que voy a pasar a citar, que dijo: después de esta jornada ciega, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán quienes han llevado al país a esta encrucijada, más allá de todo esto, surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos, y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado a las causas populares y que no fallará ahora. Esas palabras las pronunció el senador Enrique Rodríguez a la Asamblea Popular en el momento del golpe de Estado. No le erró para nada, ¿verdad? Por supuesto que no, y a eso vamos a hablar ahora. En el año 1963, y nos vamos bastante para atrás... Año que yo nací, dicho sea paso. Un año No sé histórico. no sé si tiene que ver, pero... No importa. Pero bueno, pero es un año histórico igual por el natalicio del compañero. Es histórico. Pero además, naciste. en el proceso de unificación sindical, en la naciente CNT, dentro de las medidas que aprueba era la de la realización de una huelga general con ocupación de centros de trabajo en caso de golpe de Estado. 64, perdón. 9 años antes. 9 años antes del golpe de Estado. O sea, y esto estaba dado... Queda claro que no fue nada improvisado. Por el pasó. contexto de que en Brasil se había dado un golpe de Estado. Exacto. Y desde los años 63, 64, 65 siempre estaba la amenaza de un golpe de Estado en Uruguay. Sí, claro. Entonces, frente a esa posibilidad, la naciente Central de Trabajadores toma como una de sus principales medidas llevar adelante una huelga general en caso de que peligren las instituciones democráticas. Uh-huh. Con ese motivo, el 27 mismo, a la madrugada, el Secretariado Ejecutivo de la CNT se reúne en la Federación del Vidrio para empezar a instrumentar la aplicación de esa medida. Es así que sale un primer documento, que es el llamado de la CNT a la clase obrera y el pueblo uruguayo, y en las primeras horas de la mañana de ese día, en los cambios de turno de las fábricas, empieza a darse la ocupación inicia la huelga y se empiezan a ocupar los centros de trabajo. La FEU apoya la medida y ocupa los centros de estudios, y según los testimonios, que voy a recomendar al final un documental y un libro, según los testimonios, recuerdan que no hubo que dar demasiadas explicaciones a la gente cuando se estaba debatiendo, porque la medida se toma y baja a discutirse en los centros de trabajo. Sí. Cuando van a explicarle, se dio un golpe de Estado, hay que ocupar, no hubo ningún tipo de resistencia. No hubo necesidad la de gente mayores ya estaba preparada para llevar adelante esa medida, y además estamos hablando de que se venía trabajando hacía casi 9 años en esta posibilidad, y en ese proceso se manejaba esta posibilidad de golpe de Estado, y por lo tanto no hubo fábrica organizada que no parara y ocupara, y no hubo resistencia por parte de nadie a tomar esta medida. Lo que habla de lo consustanciados que estaban los obreros uruguayos. Que había sido aprobado por las 3 centrales, digamos, que existían previo a la conformación de la CNT, ¿verdad? Entonces, como que dentro del movimiento sindical había unanimidad.
Sí, por supuesto, y eso quedó demostrado en las calles de Montevideo, que dicen que la paralización fue total en los lugares donde había trabajadores organizados, tanto en Montevideo como en el interior, Claro. en los centros más industrializados del interior, por ejemplo, Paysandú, fue brutal la cantidad o sea, el acatamiento a esta medida. Sí. Bueno, desde el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas llaman a negociar a la CNT para buscar una salida. La CNT define, bueno, vamos a negociar, fueron a negociar con los militares, y lo que le plantean los militares es que para negociar levanten la huelga. Claro, sí, Claro. sí, Si una ustedes negación. levantan la huelga, nosotros le vamos a dar mejoras salariales, esto, lo otro. Claro, no Pero era ese el tema. no era el motivo. tema económico, Claro. era un tema que se estaba luchando en contra de una dictadura. Una Y huelga esto- política 100%, sin antecedentes casi en el mundo, diría yo, ¿no? Algún antecedente hay, Sí. pero muy poco. Pero estamos hablando de que esta medida en el mundo llamó la atención, Claro. sobre todo en Europa, que bueno, que cuando mandaron, fueron delegaciones a Europa a denunciar lo que estaba pasando en Uruguay, cuando hablaban de la huelga general, le preguntaban, bueno, está bien lo que hicieron, pero ¿cuál era el La reclamo reivindicación, económico? claro. La reivindicación, Sí, no, claro. no había reivindicación económica. Por lo tanto, como las Fuerzas Armadas planteaban que para negociar había que levantar la huelga, si no, no negociaban, en la mesa de negociación, fracasa y no llegan a A ningún continuar acuerdo. los diálogos. claro. El 30 de junio, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de la CNT y requiere a sus principales dirigentes, prohíbe sus actividades, clausuras locales, y se le encomienda a las Fuerzas Armadas hacer cumplir ese decreto. El 3 de julio, se lleva adelante la acción que apaga la llama de la refinería de La Teja. Claro. Eso es. Que Eso fue histórico. es muy simbólico, porque en Sí, realidad lo que buscaban las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo era demostrar una situación de normalidad. Claro. Entonces, la llama de La Teja, que se ve desde Se ve muchos en lugares, muchos lugares. Hoy se ve desde muchos lugares de Montevideo, Sí, en sí. esa época que había menos edificios que ahora, Obvio. se veía mucho más. El hecho de que se pudiera apagar era un símbolo, bueno, acá Marcaba de que no había, Sí. de normal no había nada. no había nada de normal. Claro. Se lleva adelante esa acción el 3 de julio del 73. El 4 de julio son requeridos 52 dirigentes de la CNT por las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, los familiares de presos políticos, con el apoyo de religiosos de distintas parroquias de Montevideo, se concentran en la catedral y son fuertemente reprimidos. Ajá. Y a las 19 horas de ese día, 4 de julio, en Rivera y Bustamante, es asesinado Ramón Pérez. El 5 de julio hay una declaración conjunta del Frente Amplio y el Partido Nacional en contra de la dictadura, del golpe de Estado y Por lo menos de una parte del Partido Nacional, sí, digamos. el sector mayoritario del Claro. Partido Sí, sí. Nacional. No, Porque también siempre- recordemos que había Sí, sí. sectores... Pero fue una declaración conjunta de Bien. las dos principales fuerzas de oposición. Ok. El 8 de julio es asesinado en Piedras Blancas Walter Medina. Sí. En todo este momento, en la huelga general, para tratar de hacerla fracasar, desde las empresas y desde el Estado se realizan campañas de emplazamiento de los trabajadores a ir a cumplir sus tareas, ¿no? Sí, sí. Eh, Bajo amenaza de bajo amenaza de destitución. de destitución sin sumario en los empleados Sí, sí. públicos y despido sin indemnización en los Ahí va. privados. Lo cual no hizo quebrar la huelga. Se siguió adelante con eso y comienzan los desalojos de las ocupaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Y acá hay por parte de los testimonios hay una anécdota interesante, que es que desalojan las fábricas y los propios ocupantes definen no resistir el desalojo porque Sí. era no Hacerse tenía pegar, sentido. seguro, violencia, hacerse pegar claro. al santo botón. Entonces salían, desocupaban la fábrica y cuando volvían a entrar para trabajar, volvían Volvían a a ocupar la ocupar. fábrica y que Pa. en uno de los documentales hay que viene un militar, se baja del jeep y dice que no podía entender cómo desobedecían sus órdenes. Claro, que no podían entender cómo, si les habían ordenado Si le desalojar, dijeron que se fueran, ¿cómo volvían a ocupar la pasó la en fábrica. muchos lugares eso, Sí, ¿no? y además estos testimonios hablan de la enorme solidaridad de los vecinos de la fábrica. Claro.
en tanto ir a llevar alimentos a los huelguistas, Exacto. o el negarle cualquier tipo de ayuda a los militares que custodiaban Exacto. estos lugares de trabajo. Dice que iban a pedir agua caliente para el mate y no había No. vecino que le calentara agua a los militares. Y esto habla también de la consustanciación de los barrios con los centros Los centros de trabajo, claro, de su zona. Y bueno, en todo esto, y estamos muy cortitos de tiempo, ya estamos terminando, el diario El Popular, Ujú. el viejo diario El Popular, Sí. hoy un semanario, cumplió un rol fundamental, que fue el de ser el diario oral Seguro. de la huelga. Como no podía salir en papel, porque estaba las Prohibido. gráficas estaban Claro. en huelga también, y además estaba prohibido el diario, los trabajadores del diario se dedicaron a cubrir la huelga, sobre todo desde la parte de la El fotografía, testimonio gráfico, y a claro. medida que iban recorriendo las fábricas en una resolución que toman los trabajadores junto con la dirección del diario, cada uno que iba a las fábricas iba llevando las noticias de lo que Contando estaba lo que- pasando en claro. Montevideo. Porque el nivel de incomunicación que tenían los trabajadores dentro, Sí, claro. ocupando, Claro. Sí, no. era enorme. No había celular, ni no había internet, redes no. sociales, ni nada. Imaginable. Sí, sí. Entonces, El los boca a boca trabajadores sustituyó todo eso. los trabajadores del diario El Popular, a medida en sus recorridas iban cumpliendo esa tarea de diario oral. Mirá. que se llamaron así. Tal cual. Bueno, las detenciones fueron tantas que se habilitó el cilindro municipal Sí. como cárcel, y el 9 de julio se lleva adelante una marcha en contra del golpe a las 5 de la tarde, Ujú. que fue convocada por la radio, Sí. con la lectura constante de la poesía de García Lorca a las 5 de la Sí. tarde, que llamaba a concentrar en 18 de julio, y bueno, están las imágenes que son muy gráficas de lo que fue la Fue represión. brutal, Bien. sí. Y lo que fue también la concurrencia, porque Claro. imaginemos, ¿no? En ese momento Sí, la valentía del pueblo, Y ¿no? de un minuto a otro, a las 5 en punto, se llenó 18 estaba de vacío, julio. 5 menos un minuto, sí, y sí, se sí. llenó a las 5. Se calcula sí. que más o menos, siempre esto es muy subjetivo, Sí. desde Ejido hasta la Plaza Independencia, Ajá. se llenó de gente a las 5 en punto de la tarde. Y bueno, la represión fue brutal. Ese día se asalta el local del Popular. seguro. Y en ese mismo día son detenidos Liber Seregni, Víctor Licandro y Carlos Sufriategui. Ya había decenas de dirigentes sindicales Sí, presos. pero bueno, Sí. estos tres En el dirigentes cilindro, del Frente justamente, Amplio, lo que y junto a todo el resto que se iba Ajá. deteniendo. Bueno, la huelga general finalmente es levantada el 11 de julio, en busca de evitar que la misma fracasara por el desgaste, ya que Sí, que se larguísimo. fuera diluyendo. Tengo entendido que después del acto del 9 se iba a reunir la Sí. dirección de la CNT, y no se pudo justamente por lo que fue la represión, para levantar ya Exacto. el 9. El 11 de julio se toma la resolución de levantar la Ahí huelga, va. buscando de que se levantara ordenadamente y no fuera una cosa que se diluyera por el desgaste. Y si bien no se cumplió el objetivo principal, que era revertir la situación, sí quedó claro, la huelga demostró que el nuevo régimen nacía huérfano de apoyo Fue un popular. golpe enorme. Y quedaba claro también de que iba a tener a los trabajadores uruguayos en primera línea de lucha contra la dictadura que se estaba instaurando. Como fue la resolución, ¿no?, de la propia CNT, o sea, pasar a nuevas formas de lucha, a otras formas de lucha. Claro, o sea, en esa no bajarla, en no esa bajarse de la consigna lucha, ¿no? de ni un minuto de tregua a la dictadura, Exacto. los trabajadores uruguayos cumplieron un papel fundamental. Y bueno, se termina la huelga y se pasan a otras formas de militancia que en próximos programas vamos a estar trayendo para recordar. Dos recomendaciones cortitas. Dale. Bien, y bien. me comprometo a hacer una bibliografía al final de las de cuando terminemos. De este ciclo, digamos, de esta... Sí, un libro, Los 15 días que estremecieron al Uruguay, que es una obra coordinada por Álvaro Rico, Carlos de Masi, Rosario Radakovich, Isabel Watchford y Vanessa Sanguinetti. Y el documental A las 5 de la tarde, está muy bueno. que está excelente, Sí. con los testimonios de los protagonistas de esta huelga, que lo pueden encontrar libremente en YouTube. En YouTube, perfecto. Bueno, gracias, León. Muchas gracias, León.
Nos vamos con Fede Lima a la tanda, a ver si, Majo, Sí, decime. si me dan 5 segundos nomás porque me parece importante. Seis. Lamentamos tener que justamente informar que en el día de hoy, 21 de junio, falleció el compañero Artigas Walter Gándaro a los 82 años. Él estuvo detenido en el penal de Libertad de 1972 a 1985 durante el terrorismo de Estado, dado de la temática justamente que estamos. Bien, el abrazo entonces a sus familiares, compañeros, amigos y dejamos unos segunditos en silencio antes de irnos a la pausa. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas. Bueno, volvemos con la segunda parte de este programa número 60 de Voces de Montevideo con un invitado que ya ha estado, repite, digamos, que es nuestro compañero de trabajo directo, el economista Federico Penino, director de la División Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia, que nos viene a hablar de un tema que está hoy en el tapete, que es la rendición de cuentas, en este caso del departamento de Montevideo, ¿verdad? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes. Bueno, a todas y todos. Fede, vos sos compañero de Daniel, mío no sos compañero de trabajo, por las dudas. Bueno, estamos hablando muy bien, como decía, varias oportunidades que nos ha acompañado Federico en Voces de Montevideo, y hoy el tema que nos encuentra es el tema de la rendición de cuentas. El 30 de junio se entrega la rendición de cuentas 2021 y modificaciones presupuestales para años siguientes. Bueno, Fede, ¿qué nos podés contar de esto? En líneas generales. En primero, líneas por lo menos. generales para arrancar, Para como arrancar. que dice. Sí, estamos en días totalmente movidos en la discusión interna con los compañeros y con los diferentes servicios de la Intendencia para llegar al 30 de junio, como establece la normativa, con el balance del año 2021, que es lo que se tiene que presentar, y con las propuestas de modificación que se realicen para los años siguientes, en particular para el año 23. Entonces, bueno, estamos en pleno proceso de trabajo, en un contexto bastante complicado, como ya habíamos hablado la otra vez que... Complicado en que cuanto a la recaudación, digamos. Complicado en todo sentido. En todo. Sí. Complicado en la situación económica y social, complicado en relación a los ingresos que tiene la Intendencia, que tiene una doble afectación. Ya lo hemos conversado, una afectación objetiva por la coyuntura y por... Claro. Sí, el aumento de las políticas públicas. Sí, por la situación de habérsele crisis económica, negado. donde la gente muchas veces posterga obligaciones que Claro. en este caso puede tener con la Intendencia para encarar la diaria, digamos, y por otro lado una política del Poder Ejecutivo de reducción agresiva directa de los ingresos que provenían del Gobierno Central de la Intendencia y del bloqueo a algunos instrumentos alternativos que la Intendencia puso arriba de la mesa para intentar financiar las políticas públicas, sobre todo de infraestructura, que se entendían Perfecto. importantes para este momento, ¿no? E igual en ese marco, la Intendencia no se quedó quieta, y desarrolló un montón de actividades que justamente van a ir entonces en lo que vos decías, en este balance del 2021 en principio. Sí, nosotros 2021, si bien no puedo adelantar muchos números, porque en realidad, como les decía, los compañeros están terminando el trabajo, la gente de la contaduría de la Intendencia, y bueno, primero tenemos que comunicarlo a la Junta Departamental como corresponde. Se hizo un esfuerzo muy grande que, a pesar de toda esa situación de restricción, la Intendencia cumpliera con algunos compromisos básicos que la Intendencia tiene que cumplir, de servicios para los vecinos, para las vecinas, que cumpliera con su buque insignia del primer año, que fue la definición de Carolina y del Frente Amplio de aplicar un plan de emergencia, Claro. que fue el plan ABC, para tener la situación más complicada, que eso llevó un esfuerzo presupuestal importante, y finalmente que cumpliera con algunas cuestiones que para nosotros como militantes está en la tapa del libro, pero no todos lo consideran así, que es cumplir con los trabajadores, ¿no? Que son quienes Salud. sustentan el día a día del Gracias por trabajo eso. de la Intendencia. Y no, pero me parece que son cosas que muchas veces en la discusión, que obviamente las legítimas aspiraciones que
tenemos todo, y en especial los trabajadores, la política de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos del Frente Amplio, en estos momentos lamentablemente quedan patentes las diferencias. Claro, eso que te hay iba a con el decir. gobierno Digo, nacional, ¿no? hablando en serio, es enorme la diferencia entre lo que ha sido el convenio, por ejemplo, que ha tenido la Intendencia con ADEON, con nosotros los trabajadores organizados, con lo que es el resto totalmente del movimiento sindical, digo, donde Sí, en el momento el tema cero, salarial es, en el momento por lo cero de la menos. discusión, para nosotros el mantenimiento del salario real de los trabajadores es algo Sí, sí. innegociable. Y bueno, se hubo un proceso de negociación muy bueno con los compañeros de OM, con los compañeros de gestión humana de la Intendencia. Bueno, se llegó a un convenio que posibilita el mantenimiento del salario real, y que en el momento que la recaudación de la Intendencia pueda volver a alcanzar Exacto. niveles reales prepandemia, digamos, Sí. sentarnos a discutir sobre algunas mejoras que también muchas de esas son de recibo, Exacto. que han planteado los trabajadores. Perfecto. Muy bien, y bueno, ¿qué perspectivas? Porque si bien están haciendo un balance de lo que fue el plan ABC, y está bien, como nos comentaba Gustavo Cabrera en el programa anterior, ¿no? El tema de que en verdad el gobierno nacional es el que tiene que encargarse del trabajo de los uruguayos. La Intendencia de Montevideo se ha hecho cargo y ha encarado el tema del trabajo y de otros temas, ¿no? Porque el tema de la pandemia también fue algo que el plan ABC pudo cubrir. Pero bueno, ¿qué perspectivas hay para el 2022 en relación al plan ABC? Bueno, a ver, el 2022 lo venimos transitando con la restricción presupuestal que hablábamos, pero con algunas cuestiones que para nosotros... Encima con el tema del préstamo del préstamo BID, ¿no? sí, pero que para nosotros en la transición del 2021 quedó meridamente clara. Primero, que las condiciones no estaban dadas como para cortar definitivamente los planes y programas que se habían desarrollado a partir del ABC, que como les digo, había sido planteado como un plan de emergencia, pero que la situación obligó a estirar algunos de los componentes del plan, y eso fue una decisión clara de Carolina y de todo el equipo de seguir. Entonces, nosotros tenemos una línea que ya se había planteado antes de que el Poder Ejecutivo impulsara los jornales solidarios de trabajo ABC, que tiene algunos componentes adicionales a lo que es el planteo del Poder Ejecutivo, que obviamente nosotros los recibimos, y a las personas que se incorporan a esos programas intentamos brindarles las mismas herramientas que se da al resto de los trabajadores y al resto de los programas de la Intendencia. Pero bueno, se está trabajando fuerte en un ABC más, que pueda incorporar, además de una solución coyuntural a la crisis, algunas herramientas formativas o algunas herramientas que permitan que los trabajadores que hoy están en esa situación se puedan insertar en el mercado de trabajo formal. Qué bueno eso. Eso por un lado. Segundo, hay una línea de trabajo que lo más probable que Gustavo Cabrera se los haya comentado, del Departamento de Desarrollo Económico, de aportar fuertemente al empleo entendido no como una situación de apoyo coyuntural, sino como puesto de trabajo genuino, sí, que puedan perdurar en el tiempo. Y ahí hay un trabajo fuerte a la formación, a la capacitación, y a abrir espacios donde los pequeños emprendedores, los comercios barriales, las pymes, puedan incorporarse a diferentes procesos de la Intendencia. Se inauguró la semana pasada la cocina comunitaria en Casaballe. Sí. Hay previsto para este año siguiente la apertura de 2 o 3 más. Está el trabajo que se realiza en el PTI con la incorporación de algunas pymes y de algunas empresas puntuales. Y además hay una estrategia, hasta donde nos dejen, de inversión pública que permita no solo mejorar aspectos de la ciudad que requieren esa inversión, sino también ser una forma de dinamizar el mercado de trabajo, claro, sobre todo en algunos sectores como la construcción, que la perspectiva del cierre de la obra de UPM puede generar un impacto importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa situación que bueno, determinó que, por ejemplo, si comparamos 2019 con 2021, la Intendencia ya tiene una recaudación menor, del 5% menor, claro, en términos reales, que lo que teníamos. Se suma a que, bueno, en la administración anterior, Frente Amplista, teníamos una serie de herramientas, ya sea de fondos otorgados por el Gobierno Nacional o la posibilidad de fideicomiso, además, que nos fueron negados, que eran algo así como $250 millones. Claro. Eso hoy no lo tenemos, y bueno, no es menor. Sí. Tenemos que ser creativos al momento Bastante de plantear soluciones sin olvidarnos de cuáles son los aspectos básicos de la Intendencia, pero con esa frase de Tabaré en la cabecera de que entre
cubrir un pozo y darle un vaso de leche a un niño, vamos a seguir dándole Seguro. un vaso de leche a un niño. Total, bárbaro. Así que bueno, vamos a los aspectos formales entonces. Vos decís, al 30 vence el plazo para presentar el proyecto. Sí, de el la 30 organización. vence el plazo para presentar el proyecto de rendición y de modificación presupuestal. Nosotros estamos terminando en estos días con la intendenta, con el gabinete, definir las propuestas de cada uno de los departamentos. Después se va a abrir un espacio de discusión legislativa, como Claro, corresponde. ahí va, pasa a comisión primero, es Exacto, así, ¿verdad? exacto, pasa a la comisión de presupuesto, ahí vamos a ir todos los departamentos a hacer las explicaciones que corresponden. Nosotros en el proceso, de todas maneras, obviamente con Frente Amplistas, estamos conversando con los compañeros que están en la Junta Departamental y en cada uno de los sectores, planteando, bueno, por dónde viene la mano, Claro. cómo hacemos para cumplir con el programa del Frente Amplio, que para nosotros es algo esencial. Y bueno, después cuando se dé la discusión parlamentaria, a ver en definitiva cómo queda estructurado ese presupuesto para el 2023. Ya sé que digo que todavía se está trabajando en eso y que no puedes adelantar demasiado, pero, No, digo, pero algunas cosas. ¿Qué hay adentro perspectivas, de- claro, de No, a ver, grandes pri- modificaciones primero, para el pri- futuro. No, primero, a ver, nosotros como les decíamos, estamos en una situación compleja, pero estamos trabajando en herramientas que permitan encarar determinadas situaciones. Se bloqueó por parte de la oposición departamental el préstamo del BID. Sí. Hace unos días que hay una preaprobación para trabajar en un nuevo préstamo solo de Ajá, saneamiento. ahí va. Sí. Por el otro lado, se envió un proyecto a la Junta Departamental, que creo que salió en la prensa el fin de semana, donde la Intendencia está proponiendo la creación de un fideicomiso para obras, ¿tá? A repagar en este periodo de gobierno, que es lo que permitiría que no se requieran mayorías especiales, y ahí se va a hacer un fuerte hincapié en algunas obras de infraestructura relevantes. Va a ir la propuesta de Carolina ¿Cuál? del ingreso ese de los comercios por el tema de la generación de basura. Esa es otra línea de trabajo que se está Ahí va. realizando, que están trabajando los compañeros de desarrollo ambiental en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Para las grandes empresas, decían, Ahí ¿verdad? sí, ahí se está trabajando en un esquema posible de algún tipo de precio Ajá. que compense el trabajo que la Intendencia realiza en el manejo de determinados residuos que deberían manejar directamente las empresas. ¿Eso debería ir en la rendición o esa a otra ver, parte? Se está manejando como una cuestión específica, Bien. puede llegar a entrar en la rendición, no está definido que entre, porque en realidad es algo que está en proceso de discusión y se Claro. podría llegar a presentar en otro momento. A ver, en la rendición de cuentas hay una parte que es de números, Seguro. hablando así del criollo, y hay una parte que es de marco jurídico. Ajá. Esa parte de marco jurídico no toda necesariamente tiene que entrar en la rendición de cuentas. Ah, bien. Funciona como una ley más, digamos, Claro, como un claro. decreto más de la Junta. Hay cosas que pueden entrar y ya se votan, pero hay cosas que pueden quedar para más Que si no adelante. entran ahora pueden entrar. Sí, tendría que perfectamente ser después. consistente, digamos, lo que ponemos en los números con las herramientas que estamos proponiendo para Seguro. financiarlo. Pero bueno, eso es parte de lo que está arriba de la mesa. Lo que sí hay, y va a ir en el mensaje presupuestal, eso ya se comunicó a los municipios. Ustedes se acuerdan que Sí. el año pasado nosotros tuvimos que hacer un doble juego, digamos, ¿no? Por un lado, el Poder Ejecutivo Daba menos, recortó claro. en los primeros años las transferencias que se hacía a los municipios. Sobre todo a los Y a periféricos. su vez hizo una doble redistribución Exacto. regresiva, digamos, Claro. en detrimento de los municipios que estaban más desfavorecidos. En ese momento la Intendencia no solo mantuvo los créditos corrientes que se entregaban a los municipios, sino que hizo una redistribución interna para compensar esa caída de los Exacto. municipios de la periferia. Eso determinó que algunos municipios recibieran de fondos departamentales menos créditos reales que los que venían recibiendo, y con este mensaje empezamos a corregir ese desvío. A volver a Sí, emparejarlos entre ellos, digamos. Sí, porque el planteo que se hizo el año pasado y que nosotros vamos a cumplir es que al final del periodo los fondos departamentales que se vuelcan a los municipios vuelvan a ser el 12% Bien. de funcionamiento e inversión de la Intendencia, que había Ahí va. tenido una reducción en los últimos años. Y bueno, nuestro compromiso, entonces va a haber un incremento en lo que se destina a los municipios. Y además van a haber algunos incrementos no demasiado voluminosos por la situación, pero usando analogías de discusiones nacionales, no va a ser presupuesto cero. Ahí va. Sí. Ese modelo no es el que nos caracteriza, digamos. Bueno, no sé. No, está bueno esa aclaración que hace inclusive que es, porque claro, para la gente común quizá todo lo que estás explicando no tienen mucha idea.
Pero cuando dice, bueno, va a entrar el presupuesto o lo que sea, se está discutiendo justamente para que la gente que de repente no está en esa dinámica, así que Como está que, bueno. como que es un poco, Por eso- digamos, por eso uno se adelanta la y dice, bueno, traducción ¿qué hay? de lo que va a hacer la Intendencia y de lo que viene haciendo, ¿verdad? En números y A ver, en hechos concretos. El presupuesto, no voy a dar la definición de manual, pero básicamente es Sí. la expresión política Sí. y económica de las decisiones que toma la Intendencia. Exacto. Entonces, bueno, allí se refleja un poco cuáles Y son del las rumbo que prioridades. proyecta hacia el futuro, digamos. Allí ¿no? se refleja un poco las prioridades y nuestra intención primaria es cumplir con el programa del Frente Amplio en el contexto que estamos, ¿no? Sí, Que sin duda. De recorte y de Y de crisis económica y sí, social. pero ¿no? además O sea, de una política de asfixia muchas veces explícita, ¿no? Sí. Yo quiero dos datos nomás que los daba en la visita anterior. Sí. Montevideo es el departamento que menos transferencias recibe del gobierno nacional sí. y es el gobierno, proporcionalmente, ¿no? Claro. Y es el departamento que menos carga tributaria tiene para financiar sus O sea, servicios. el que menos impuesto le cobra a sus habitantes, digámoslo así. Y voy a decir claramente. otra cosa más. Hacen Y es el dibujos. que más y es el departamento Sí. que más aporta al financiamiento de otros departamentos. Claro. Los impuestos que el gobierno nacional le cobra a los montevideanos y que financian algunas intendencias del interior hasta el 70% de su presupuesto, buena parte de ello sale de los trabajadores, las trabajadoras y los contribuyentes de Montevideo. Seguro. Muy bien, Fede. Y el otro día, en las charlas estas que estuvo dando Carolina, que estuvo recorriendo las diferentes coordinadoras, ella explicaba, si bien todas estas dificultades que tenemos para la inversión y la búsqueda de mecanismos para mitigar esto que está sucediendo, ella invitaba a la creatividad, al trabajo voluntario, y nos explicaba un poco de qué va esto del plan B con B corta, ¿no? Bueno, ¿qué vínculo tiene esto con el presupuesto? A contarnos un poco. A ver, el plan B, digamos, el Montevideo Más Verde, es el eje estructurador del buque insignia, no digo pospandemia, porque todavía estamos en transición, pero es la línea estructuradora del trabajo de la Intendencia, ¿no? El pensar lo ambiental desde diferentes dimensiones, desde lo más concreto, que es levantar la basura y tener saneamiento, hasta políticas educativas, de desarrollo productivo, en fin, una serie. En ese sentido, nosotros de la Intendencia estamos haciendo un esfuerzo grande presupuestal en todo lo que tiene que ver desarrollo ambiental, por un lado, en el Departamento de Desarrollo Ambiental. Por otro lado, como les decía, se estuvo trabajando para reformular el préstamo del BID, o un nuevo préstamo del BID, solo enfocado a saneamiento. Por otro lado, se está trabajando en el préstamo a corto plazo, donde hay herramientas y obras específicas para el tema de desarrollo ambiental. Y por otro lado, tenemos algunas políticas transversales en la Intendencia que pone el foco y el eje en el ambiente y en cómo convivimos los montevideanos. Y ahí van desde proyectos de movilidad eléctrica, pasando por un montón de temas y de programas que tienen los diferentes departamentos enfocados en ese tema. Muy bien, muy bien. Aprovecho este breve corte para Están enviarte... mandando un mensaje Sí, y a mí sí, me pone nervioso. Mirá. ¿Cómo estás, Daniel? No, Yo justamente, también quiero aprovechar otra cosa. después tus cuando compañeros y termines. compañeras de allá de gestión de pagos están escuchando el programa mientras trabajan, por supuesto, tienen la radio encendida. Les mando un saludo grande y a te mandan un saludo. Son el puntal de ahí del trabajo en la Intendencia. Eso me parece que no porque nos estén escuchando, yo siempre se los intento repetir. Y es verdad que se esto no puso rojo. funciona sin el aporte de los trabajadores, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no son los que se ponen atrás de un micrófono, pero son los que hacen funcionar la maquinaria diaria de la Intendencia. Así que un Es así, saludo es para así. ellos. Desde acá también un beso grande entonces para Mariana, para Laura, para Dante, para Marisol, para Mariel, y bueno, creo que por ahí debe quedar la gente que debe estar escuchando el programa. Así que Sí, un beso grande para todos ellos. Si me permitiste, digo el nombre, porque hoy nos quedamos medio ahí, de la niña de 7 años que recibió la primera. 9 tenía. Perdón, 9, que en sí. este momento tiene 15. No. No En creo. este momento que tiene tenga- 24. Bueno, me están saliendo mal las cuentas. Debe tener como 30 más. 24 Bien. tiene porque fue hace 15 años. Es verdad, no, fue hace 15 años. Esa la cuenta. Dale. No, Matemática, bueno, ella matemática es perdimos todos. Micaela Yo me Rodríguez iba a y examen esa siempre. chica es de Cardal de Micaela, Florida. exactamente. Micaela Bueno, Rodríguez. un saludo Me salió para las Mica. cuentas bueno, viste que economista yo para las cuentas no ando bien. No, suele suceder. Suele suceder.
Perdón por esta Este corte, pero esta que digresión habíamos quedado, exactamente. en la charla, pero bueno, ameritaba el saludo a las amigas allá. Está bien. Así que bueno, volvé, no vos que sos la persona seria del Yo programa, soy la persona seria. volvé a encauzarlo. Ajá. Vuelvo a encauzarlo. Bueno, Fede, entonces, hablando todo el tema me dejan ahí, tipo, me mandan nomás. No. Hablando todo el tema del presupuesto, de todo lo complejo que ha sido para la Intendencia de Montevideo poder atender otras cuestiones y sin tener el gobierno nacional, lo complejo que es esto, contarnos un poco más de qué va esto del presupuesto y bueno, ir cerrando. El jueves que viene tenemos que presentar lo formal, la rendición de cuentas, la modificación presupuestal 2023 y años siguientes. Con gusto, después de que lo presentemos y los ediles tomen conocimiento y demás, venir a contarles un poco más sobre cuestiones más específicas. Capaz que te venís Es con lo que algún estamos edil, de esperando, repente. exactamente. Me ha encantado de venir con algunos de los compañeros y bueno, en estos días en proceso de discusión, de negociación y ajuste para tener todo pronto para el jueves, que es esta etapa. Y después se viene la parte preciosa de tener Después se que ir viene todos la los días a discusión. explicar Exacto. y a discutir. Después se abre una etapa, como les decía, de discusión parlamentaria en la Junta. No y solo para vos, digo, sino para el resto de todos los de compañeros los vamos a compañeros y pasar, compañeras. todos los departamentos van a ir a la Exacto. comisión, después se pasa al plenario, y si todo fluye, allá por octubre, noviembre, quizás un Ahí poquito va. más, vamos a tener aprobado el presupuesto que comienza a regir el 1 de enero del 23. Exacto. Bien, qué exactamente. changuita, ¿eh? Así que nosotros no somos serios, Daniel, decís. No, yo digo que ella es la más seria, ¿no? Es la No, más lo que seria. sucede es que el tema del presupuesto, ¿no? Que importante porque después se materializa todo Sí. lo que de verdad queremos hacer y qué complejo a veces para los militantes o para los ciudadanos poder entender y comprender de qué va esto y poder dialogar con el compañero y de que de verdad a veces se torna abstracto y se torna complejo, ¿no? Pero que después se ve en las cosas cotidianas, ¿no? No, Sí. y además, que se va a volcar a la algunos gente. comentarios generales después, un comentario nomás general y después vamos a lo específico. Muchas veces hay mucho mito en relación al presupuesto. ¿Sí? Muchas veces Claro. se repiten cuestiones intuitivamente, y yo, no porque Daniel es un compañero, pero por ejemplo, se repite mucho el peso de los trabajadores en el presupuesto de la Sí, Intendencia. del rubro cero, El famoso. rubro cero. Es menor del 50% el rubro cero. Claro. Cosa que está totalmente... no solo está... Magnificada. Exacto, sí, permanentemente magnificada. Entonces, Sí. la intendencia, yo ahora no recuerdo, creo que había solo una intendencia, o era la que menos trabajadores tenía en relación a la población, eso sin duda. Sí. Y bueno, entonces me parece que ese tipo de cosas más específicas, o cuánto la intendencia aporta de su presupuesto para el subsidio del boleto, para que los Ajá. estudiantes sigan Claro. Bien. pudiendo tener, los estudiantes universitarios puedan tener los descuentos. Es decir, hay una serie de apuestas grandes de la intendencia en materia presupuestal que si no las ponemos arriba de la mesa parece que son cosas dadas. Que no las vemos, las naturalizamos, Exacto. ¿no? El tema del boleto es algo... O por otro lado, como vos decías, hay quienes los agitan como grandes fantasmas, digamos, como sábanas de fantasmas, para pegarle justamente a la administración porque gasta demasiado en subsidio, porque gasta demasiado en salarios, etcétera, ¿no? Sí. Exacto. Así que bueno, encantado de volver cuando tengamos presentados ya los números y bueno, discutirlos. Claro, está bárbaro. Sí, seguramente te vamos a convocar de nuevo y te agradecemos siempre de estar a la orden y dispuesto Por favor. a participar A con las nosotros. órdenes. ¿Me permitís un comentario, Dale. Daniel? Ahora la compañera hablaba de un compañero que ha fallecido. Yo quiero tener un pequeño recuerdo a un militante, a un compañero y un amigo que falleció ayer, que fue quien me afilió al Partido Comunista, el gordo José Luis Porto. Para la familia, para Lua, es para verdad. todos los amigos. Nada, el recuerdo especial y vamos arriba, José. Ya nos encontraremos de vuelta. Bueno, Gracias. un cálido Acompañamos- abrazo entonces acompañamos el a la saludo, familia entonces, sí. y muy bien, no sabía. Bueno, me no, quedé, con la verdad con no sabía. Sí, con esta triste noticia, digo, despedirnos hasta el próximo martes. Nada, esperamos que el programa les haya gustado y nos reencontramos en el programa número 61 de Voces de Montevideo.